Hoy vamos a explorar una idea que es, la verdad, fascinante. Se trata de las metáforas que, casi sin darnos cuenta, están moldeando cómo funcionan nuestros trabajos. Es una frase que seguro suena familiar, ¿no? Una máquina bien aceitada. Pero, a ver, ¿qué significa en el fondo? ¿Es nada más un dicho popular? Pues no, resulta que es mucho más que un simple dicho. Esas frases son en realidad metáforas. Y ojo, funcionan como los planos ocultos de una construcción, dictando reglas que a veces ni siquiera sabemos que seguimos. Y miren, esto no es algo que se nos ocurrió ayer. El teórico organizacional Gareth Morgan ya lo decía con todas sus letras. Cualquier teoría de gestión se apoya en una imagen, en una metáfora. Y esa metáfora, claro, ilumina algunas cosas, pero inevitablemente deja otras completamente a oscuras. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno. En los próximos minutos vamos a sacar a la luz 3 de estos planos ocultos, 3 metáforas clave que definen la vida en muchísimas oficinas hoy en día. Arranquemos con la metáfora más común, la más poderosa de todas, la idea de la organización como una máquina. Es, digamos, el cimiento del pensamiento gerencial clásico. Ahora, lo interesante es ver cómo opera esto en el día a día. Miren esta lista de evaluación para un empleado. Cada sonrisa, cada palabra, cada gesto, todo está estandarizado, medido, controlado. La interacción humana se vuelve un proceso mecánico, tan predecible como los engranes de un motor. Y si damos un paso atrás, vemos que la estructura completa de la organización es un reflejo de este ideal mecánico. El organigrama es, literalmente, el plano de la máquina. Cada departamento es una pieza, cada empleado un componente con una función súper específica y todo se organiza de arriba hacia abajo. Aquí los objetivos son la claridad y el control absoluto. El gran arquitecto de esta visión fue Frederick Taylor, con su famosa gestión científica. Sus principios, que estamos viendo aquí, lo que buscan es eliminar sistemáticamente la variabilidad humana. La idea es simple. El gerente piensa, el trabajador ejecuta. Se busca la única y mejor manera de hacer cada tarea, convirtiendo a las personas en componentes eficientes e intercambiables. Y ojo, no nos equivoquemos, este modelo es increíblemente poderoso. Cuando el entorno es estable y la tarea repetitiva, como en una línea de producción, la metáfora de la máquina funciona a la perfección. Ofrece claridad, eficiencia y un control que en su momento no tenía precedentes. Pero aquí viene el problema. Las máquinas están diseñadas para la estabilidad. No son buenas para improvisar. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando el mundo de afuera se vuelve un caos? Cuando los planes perfectos se topan con una realidad impredecible. Bueno, pues la rigidez de la máquina provocó que surgiera una nueva metáfora, una que justamente responde a esa necesidad de cambio, la organización vista como un organismo vivo. Y esta tabla lo ilustra de maravilla. A la izquierda, el modelo mecanicista, con su jerarquía y sus reglas fijas. A la derecha, el modelo orgánico, mucho más fluido, con comunicación más abierta y roles que se adaptan. Pensemos en una fábrica de principios del siglo XX contra una startup de tecnología de hoy. Una necesita estabilidad. La otra necesita flexibilidad para sobrevivir. El concepto clave aquí es el de sistemas abiertos. A diferencia de una máquina, que es un sistema cerrado, un organismo no puede vivir en una burbuja. Necesita un flujo constante de energía, de recursos de su entorno. Y las organizaciones, igualito. Dependen de clientes, de proveedores, del mercado, de todo lo que las rodea. Entonces, aquí el cambio de mentalidad es total. El lenguaje cambia por completo. Ya no hablamos tanto de eficiencia, sino de supervivencia. No de estructuras rígidas, sino de adaptación. No solo de metas, sino de las necesidades de la organización y de la gente que la conforma. La salud de la empresa se convierte en la prioridad número 1. Pero la adaptación, aunque es fundamental, muchas veces es reactiva. Un organismo responde a los cambios, pero rara vez los provoca. Y esto nos lleva a una pregunta todavía más profunda. ¿Pueden las organizaciones ser proactivas? ¿Pueden ser inteligentes y aprender a crear su propio futuro? Esta pregunta nos abre la puerta a nuestra tercera y quizá más dinámica metáfora, la organización como un cerebro, un sistema diseñado no solo para sobrevivir, sino para aprender e innovar constantemente. Y esta es la idea central de esta metáfora. El aprendizaje de bucle único es como un termostato. Detecta que la temperatura bajó y enciende la calefacción. Corrige el error para volver a la norma. La pregunta que se hace es, ¿estamos haciendo las cosas bien? Pero el aprendizaje de bucle doble va mucho más allá. Cuestionan la norma misma. La pregunta aquí es, ¿estamos haciendo las cosas correctas? O sea, ¿deberíamos siquiera tener un termostato? Este aprendizaje de bucle doble es la habilidad de cuestionar las suposiciones más profundas.
Ya no se trata solo de corregir un error en el proceso, sino de preguntarse si el proceso mismo es el adecuado. Es la diferencia entre mejorar el producto que ya existe e inventar el que sigue. Entonces, ¿cómo se ve una organización que funciona como un cerebro? Pues se enfoca en estas 4 cosas. Está todo el tiempo viendo qué viene en el horizonte, no solo reaccionando. Desafía activamente su propia manera de pensar. Está abierta a que las buenas ideas vengan de cualquier parte, no solo de arriba. Y lo más importante, su propio diseño fomenta este tipo de cuestionamiento profundo y constante. Perfecto. Ya recorrimos bastante. Máquinas, organismos y cerebros. Pero la verdadera lección aquí no es que una metáfora sea mejor que otra. El truco está en entenderlas como una especie de caja de herramientas. Esta tabla lo resume todo muy bien. Si lo que se necesita es eficiencia y control en un mercado que no cambia mucho, hay que pensar como máquina. Si el mercado está cambiando y la clave es adaptarse para sobrevivir, entonces hay que pensar como organismo. Pero si el entorno es turbulento, donde el único seguro es el cambio, se necesita pensar como un cerebro, aprendiendo e innovando sin parar. Porque al final del día, estas metáforas son herramientas de diagnóstico. Permiten ver la misma organización desde ángulos completamente nuevos. Y una vez que se logran ver las cosas de otra manera, se puede empezar a actuar de otra manera. Y con esto cerramos, con una pregunta final para la reflexión. ¿Qué metáfora es la que domina la forma de pensar en un equipo o en una empresa? Y, más importante todavía, ¿es esa la metáfora que se necesita para el futuro que se tiene enfrente? La respuesta podría cambiarlo todo.